¿Tendremos recesión económica en el 2024? El pasado 5 de agosto, el índice Nikkei de Japón cayó en 12.4%, su mayor caída en la historia. Esta caída, a su vez, hizo que las bolsas a nivel mundial se desplomaran brevemente en una acción en cadena. El índice S&P 500 cayó en 4%, mientras que el Nasdaq en casi el 6%. Y mientras tanto, JP Morgan, uno de los bancos de inversiones más grandes de Estados Unidos, elevó la probabilidad de recesión del 25 al 35% para finales de año. En este video entenderemos tres cosas: por qué colapsó la bolsa de Japón y cómo ocasionó un efecto en cadena, por qué la probabilidad de recesión aumentó y finalmente cómo esto podría afectar a México. Entonces, ¿por qué colapsó la bolsa de Japón? Verás, por más de 20 años las tasas de intereses en Japón han estado en prácticamente el 0% e incluso entre el 2016 y el 2024 llegaron al menos 0.1%. ¿Qué significa esto? Las tasas de intereses, como sabrás, se refiere al costo de pedir dinero prestado. Si tú pides un préstamo de 10,000 pesos con el 5% de interés, entonces el costo de ese préstamo es de 500 pesos. Una tasa de interés del 0% quiere decir que pedir dinero prestado es prácticamente gratis. Entonces, los inversionistas alrededor del mundo han estado ejecutando una técnica que se llama el carry trade. ¿Qué es el carry trade? Esto sucede cuando pides dinero prestado a bajísimas tasas de intereses y el dinero lo inviertes en activos financieros con mayores rendimientos. Los inversionistas básicamente piden dinero prestado en yenes con una tasa del 0% y entonces lo invierten en activos como principalmente bonos gubernamentales de otros países, así como acciones. Esta simple operación les permite ganar dinero simplemente aprovechándose entre la diferencia de las tasas de intereses y los rendimientos de los activos financieros. Prácticamente me endeudo en yenes, tomo esos yenes y los invierto en activos que me den un mayor rendimiento. Es como si tú pidieras prestado 100,000 yenes a un año con una tasa de interés del 0.5% y luego tomaras ese dinero y lo invirtieras en CETES a una tasa del 10% en un año. Para el final del año tu inversión te habrá generado 10,000 yenes y los intereses de tu préstamo serán de 500 yenes, por lo que antes de impuestos tendrás una ganancia antes de impuestos de 9,500 yenes. Estas operaciones, de hecho, hicieron que el yen se depreciara con respecto al dólar en más del 35%, como puedes ver, llegando a su nivel más bajo desde 1987, porque si la gente vende sus yenes, entonces la demanda de la moneda se reduce. Todo esto, sin embargo, cambió el 31 de julio de este año, cuando el Banco de Japón subió las tasas de intereses al 0.25% en un esfuerzo por combatir la inflación que se encuentra en niveles no vistos desde el 2014 y la década de los 90. Y no solo eso, sino que el banco sugirió subidas continuas en los próximos meses. En Estados Unidos, por otra parte, algunos indicadores están sugiriendo que su economía se está ralentizando. Específicamente, en cuanto a la creación de empleo, puedes ver en esta gráfica que desde el 2022 la tasa a la que se han añadido empleos a la economía se ha reducido, pasando de alrededor de 750,000 empleos mensuales a menos de 120,000 para julio de este año. De hecho, precisamente el viernes 2 de agosto, antes de la apertura de las bolsas el lunes 5 de agosto, Estados Unidos publicó su informe de empleo en el que afirmó que solo se añadieron 114,000 empleos, un 35% menos de lo esperado. Y además, la tasa de desempleo viene subiendo desde el 2023. Esta noticia obviamente exacerbó los temores de una recesión en dicho país. Y esta ralentización y el temor de una recesión aumentó la expectativa de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, para que empezara a reducir las tasas de intereses y así estimular a la economía. Si la expectativa es que las tasas de intereses de Japón aumenten mientras que las tasas de intereses en Estados Unidos y en Europa se reduzcan, entonces el carry trade ya no es tan atractivo, porque precisamente el costo de pedir dinero prestado en Japón se está aumentando, por lo que la diferencia entre las tasas de intereses y los rendimientos esperados se va reduciendo cada vez más. Esto resulta además en que ya no se venden tantos yenes y por lo tanto la moneda se aprecia, y aquí puedes ver precisamente que desde el mes de julio el yen se ha apreciado.
Ahora, a esto se suma un gran problema y es precisamente lo que ocasionó las caídas precipitadas en las bolsas, específicamente en Japón. Lo que ocasionó precisamente esta caída fue algo llamado el margin call. Verás, cuando un inversor pide dinero prestado a alguna institución, generalmente la institución le pide algunos activos como garantía. Por ejemplo, la institución que presta dinero le presta a un inversor 1.000 a cambio de una garantía a través de activos financieros como acciones, bonos y demás de, por ejemplo, 1.500. De esta forma, la institución se asegura de que no importa las fluctuaciones del mercado, si no le puedes pagar, entonces vende tus activos para recuperar el dinero. Por otra parte, dada la volatilidad del mercado, existe la probabilidad de que los activos que tú dejaste como garantía bajen el valor a lo largo del periodo del préstamo. Y lo que sucede es que si el valor de tus activos baja con respecto al periodo del préstamo, entonces la institución te va a llamar y te exige que des activos adicionales que compensen esa reducción del valor. Y esta llamada y este procedimiento precisamente es lo que se conoce como el margin call. Y en caso de que el inversor no pueda compensar ese margen con activos adicionales, entonces de manera automática la institución liquida los activos para cobrar el dinero prestado. Y eso es precisamente lo que sucedió en la bolsa de Japón. Básicamente hubo un margin call masivo por una gran cantidad de inversores que no podían hacer frente a otorgarle a las instituciones más activos para compensar la reducción en valor de sus activos. Y esto se ve reflejado en la caída de los índices. Al haber una venta masiva de los activos como acciones, bonos y demás, entonces estas ventas se reflejan en el precio de las acciones y por eso es que las bolsas alrededor del mundo cayeron precipitadamente. Ahora, ¿cómo es esto de que aumentó la probabilidad de una recesión? ¿O cómo es que todo esto se refleja en la economía real o en la economía del día a día? Hay dos maneras. La primera, que se pausen las inversiones reales en las economías y la segunda, que se limite el crédito. Con respecto al primer punto, si existe una gran cantidad de pesimismo en las economías, entonces los inversores detienen sus inversiones en los países. Si los inversores temen que una recesión está en camino, entonces todos esos proyectos de infraestructura, tecnología y demás en los países se detienen. Y por otra parte, si la liquidación de activos para atender todos estos margin call masivos dejan instituciones sin liquidez para poder seguir aportando líneas de crédito a sus clientes, entonces naturalmente el acceso al crédito se verá limitado. Como sabes, todas las empresas requieren del acceso a crédito para financiar parte de sus operaciones e inversiones. Con el acceso al crédito, las empresas invierten en nuevas plantas de manufactura, tecnologías y creación de empleo. En caso de que el crédito se vea limitado, estas empresas tendrían que recortar personal por la consecuente desaceleración del crecimiento. Y no sería la primera vez que algo así sucede. A lo largo de la historia, la economía de cualquier país trabaja en ciclos. Hay periodos de productividad y prosperidad en la expansión, en donde también se comienza con burbujas financieras por el acceso al crédito. Luego, se generan crisis económicas, uso masivo de deuda y la impresión de dinero. Y finalmente, uno podría preguntarse, ¿cómo una recesión afectaría a los demás países? ¿Cómo una recesión específicamente en Estados Unidos afectaría a México? Y esto es bastante sencillo. México es el principal socio comercial con el país del norte, con un mercado que superó los 600.000 millones de dólares en el 2023. Más del 82% de las exportaciones mexicanas, de hecho, van hacia Estados Unidos. Esto incluye productos clave como automóviles, maquinaria, electrónicos y productos agropecuarios. Estados Unidos, además, es de los principales proveedores de bienes hacia México. En el 2023, más del 45% de las importaciones mexicanas provinieron de Estados Unidos, incluyendo maquinaria y equipo industrial. Si la demanda interna en el país del norte disminuyera, entonces obviamente las exportaciones desde México hacia dicho país se verán afectadas. Por otra parte, la cantidad de dinero que familiares en Estados Unidos envía a sus contrapartes en México, es decir, las remesas, alcanzaron un valor histórico en el 2023, en 62.600 millones de dólares. Con una recesión, naturalmente, algunas de estas personas que están en Estados Unidos perderán su empleo y por lo tanto el envío de dinero hacia México también se vería disminuido. Y finalmente, una recesión en Estados Unidos puede frenar la inversión extranjera directa hacia México. Las empresas estadounidenses ante la situación económica podrían empezar a recortar sus inversiones en el país.
lo cual impactaría el empleo y el crecimiento económico. Mientras tanto, el gobierno de AMLO afirma que una recesión no impactaría tanto al país por una serie de factores que amortizarían el efecto, como por ejemplo, diversificación de la economía, programas sociales y proyectos de autonomía energética. ¿Tú crees que realmente entraremos en una recesión económica en el 2024? ¿Y cómo crees que afectaría a tu país? Házmelo saber en la caja de comentarios y por otra parte, si este video te gustó, por favor considera suscribirte al canal y compartirlo. De esta forma seguiremos creciendo como comunidad. Sin más, te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en un siguiente episodio. Cuídate mucho.